Qué bueno es darles la bienvenida a esta semana de nuevo a nuestra reunión de vida y ministerio cristiano. Antes de comenzar el programa, deseamos confirmarles que hemos grabado esta reunión sin público y para protección de los pocos participantes en el programa se han respetado las debidas distancias de seguridad. Bien, con eso en mente entonces iniciamos nuestra reunión de la mejor manera posible con una canción. La seleccionada para esta oportunidad es la canción número 4, que lleva por tema Jehová es mi pastor. Se basa en lo que nos dice el Salmo 23. Canción número 4. ¿Qué lecciones aprendemos de las formas como estaba organizado el campamento de Israel? ¿Cómo consideraba Jehová a los primogénitos varones de Israel? ¿De qué formas prácticas podemos invitar a alguien a la conmemoración? ¿Y qué significado tiene para nosotros hoy la pésima situación moral de la antigua Judá? Todo eso y algunos puntos adicionales lo vamos a ver a lo largo de esta reunión.
Así que prestemos indivisa atención para ver cómo se contestan estas interesantes preguntas. La primera parte es Tesoros de la Biblia, que va a comenzar con el discurso titulado Lecciones del Campamento de Israel, y va a ser presentado por el hermano Moisés Pavón. Adelante, hermano Pavón, tiene toda nuestra atención. El campamento de Israel podemos compararlo con una biblioteca de gran tamaño con muchos libros. En esa biblioteca vemos en la parte superior de manera muy destacada 12 libros principales, y cada uno de estos libros está identificado con un número, desde el 1 hasta el 12. También vemos algunos libros numerados desde el número 50 en adelante. Desde lejos podemos apreciar que todos los libros se ven organizados. Todos tienen el mismo tamaño, pero cuando nos acercamos, además de organizados, nos damos cuenta que también están ordenados. Así precisamente era el campamento de Israel. Y por eso los invito a considerar 3 lecciones importantes que nos enseña ese campamento. Comencemos con la primera, y para ello leamos Números capítulo 7, versículo 10. El contexto nos muestra que se está inaugurando el altar del tabernáculo. Cuando lee este texto, trate de identificar quiénes están haciendo la ofrenda. Números 7, 10, leemos: Los jefes hicieron su ofrenda para la inauguración del altar el día en el que éste fue ungido. Cuando los jefes presentaron su ofrenda delante del altar, hasta allí. Como leímos, fueron los jefes, sí, los principales de cada tribu, eran los que estaban presentando la ofrenda para la inauguración. No nos imaginamos a alguno de estos jefes o principales decir: bueno, yo no voy a presentar esa ofrenda, eso no va conmigo, es una tarea mecánica. Además, yo soy el jefe. No, no fue así. Al contrario, los jefes ponían el ejemplo cuando se trataba de adorar a Dios. Así que, ¿cuál es la primera lección? Es esta: los hombres nombrados de la congregación ponen el ejemplo para adorar a Dios. Son como esos 12 libros principales de la biblioteca ubicados en la parte superior, es decir, están a la vista de todos poniendo el ejemplo. Esto se ilustra muy bien con la fotografía que vemos en pantalla. Allí observamos a un anciano de congregación, quien es un siervo nombrado y está limpiando las sillas del salón del reino. ¿Y quién está con él limpiando las sillas? Un joven. Nos imaginamos a ese anciano decir algo como: bueno, yo no voy a limpiar esas sillas. Esa es una tarea mecánica que puede hacer ese jovencito junto con su mamá. Yo soy anciano y estoy aquí es para dirigir, dar órdenes y que se cumplan. No, ¿verdad? Eso sería impensable, porque cuando se trata de adorar a Dios, los hombres nombrados de la congregación ponen el ejemplo. E imagínense el efecto positivo que tiene el ejemplo de este anciano en el joven de la foto, quien de seguro en un futuro llegará a ser también un hombre nombrado de la congregación. Ahora veamos la segunda lección que aprendemos del campamento de Israel. Para ello, leeremos Números capítulo 7, versículo 11, y mientras lo hacemos, trate de descubrir si en este versículo se percibe organización y orden, que no es lo mismo, por cierto. Números capítulo 7, versículo 11, leemos: Jehová le dijo a Moisés: cada día uno de los jefes presentará su ofrenda para la inauguración del altar. ¿Logró descubrir si en lo que acabamos de leer hay organización y orden? Sí, aquí se mencionan 3 elementos que están presentes cuando se habla de ordenar y organizar. El primero es el cómo. ¿Qué dice el versículo? Dice: cada día uno de los jefes. Eso es orden. Y los otros 2 elementos presentes son el qué y el dónde. Según el versículo, el qué es la ofrenda y el dónde es el altar. Eso es organización. ¿Se imaginan ustedes que en la inauguración del altar cualquier israelita pudiese haber llevado la ofrenda que quisiera y colocarla donde mejor le pareciera?
Aquello hubiese sido un total desorden y una total desorganización. Pero afortunadamente no fue así, ya que si leemos los versículos siguientes, nos daremos cuenta que en el mismo orden en que se ponía en marcha el campamento, también fue el mismo orden en que las tribus presentaron sus ofrendas. Es como si los 12 jefes fueran esos 12 libros de la biblioteca, enumerados desde el 1 hasta el 12. Eso es orden. Y desde el versículo 13 en adelante, descubrirá que la ofrenda que cada uno de estos jefes entregó fue exactamente la misma. Es decir, era una ofrenda no competitiva. Eso es organización. Así que, ¿cuál es la segunda lección que aprendemos del campamento de Israel? Que los siervos de Dios debemos estar bien organizados y ser ordenados. Esto se ilustra muy bien con la fotografía que vemos en pantalla. Allí observamos a un anciano que organiza un grupo mientras predican de casa en casa. ¿Se imaginan que ese anciano les diga a los publicadores que prediquen como quieran, donde quieran y con quien quieran? Aquello sería desordenado y desorganizado. Por eso se asigna a un conductor cada día, un horario y un territorio. Eso es orden y organización. Ahora llegamos a la tercera lección. ¿Recuerdan el ejemplo de la biblioteca? Les mencioné que había algunos libros identificados desde el número 50 en adelante. ¿Qué significa esto? Leamos por favor Números capítulo 8, los versículos 25 y 26. Y mientras lo lee, trate de identificar si hay alguna contradicción en estos dos versículos. Números 8, 25 y 26 leemos: Pero a partir de los 50 años de edad, se retirará del grupo de servicio y ya no volverá a realizar su servicio. Puede servir a los hermanos suyos que tienen responsabilidades en la tienda de reunión, pero no debe realizar el servicio allí. Eso es lo que debes hacer en lo relacionado con los levitas y sus responsabilidades. Noto que el versículo, hablando específicamente de los levitas, dice que a partir de los 50 años de edad ya no volverá a realizar su servicio, pero el 26 dice que puede servir a los hermanos suyos. ¿Hay una contradicción en esto? ¿Cierto o falso? Muy bien, falso. No hay ninguna contradicción. Más bien, aquí se nos indica que el servicio obligatorio de los levitas terminaba a los 50 años. Esto quiere decir que podían seguir ayudando voluntariamente y no obligatoriamente a los que tenían deberes asignados. O sea, no se les daba ninguna asignación personal, ni se contaba con ellos para atenderlas. Y qué bonito es esto, porque los que lo hacían no por obligación, sino por amor a Jehová. ¿Y cuál es la lección que aprendemos en este caso del campamento de Israel? Que Jehová toma en cuenta las limitaciones de cada uno de nosotros. Y esto se ilustra muy bien con la fotografía que vemos en pantalla. Allí, aparte de ver en el fondo una biblioteca ordenada y organizada, vemos además a un anciano de congregación que también es un anciano de edad, un hombre mayor. Allí lo vemos, quizás no dirigiendo la reunión por consideración a su edad, pero sí haciendo una oración en una reunión de ancianos. Él pudo haber dicho: bueno, hermanitos, yo me voy, estoy cansado y tengo hambre. Después me pueden pasar por escrito las decisiones que tomen. Y créanme que si eso sucediera sería totalmente comprensible. Pero no es así, allí está, tal como el levita que superaba el límite de edad de servicio, haciéndolo no por obligación, sino por amor a Jehová. Y así como en una biblioteca esos libros con más años sirven de referencia y son muy valiosos, asimismo en el pasado los levitas de más de 50 años probablemente servían de consejeros. Y de la misma manera en la actualidad nuestros hermanos mayores llegan a ser excelentes consejeros y son sin duda un excelente punto de referencia. Así que, en conclusión, tal como Jehová organizó a la nación de Israel,
hoy día organiza a su pueblo. Además, Dios está pendiente de cada uno de nosotros y ve el esfuerzo que hacemos por servirle. ¿Verdad que son unos verdaderos tesoros de la Biblia las lecciones que aprendemos del campamento de Israel? Muchas gracias, hermano Pavón, por enseñarnos que el campamento de Israel estaba organizado cumpliendo requisitos de parte de Jehová y que Jehová sigue velando todavía por nosotros y por nuestro bienestar. Ahora pasaremos a la segunda parte de Tesoros de la Biblia, que es Busquemos perlas escondidas. Dejamos a cargo de esta parte al hermano Adán Moreno. Bien, ahora tenemos la oportunidad de disfrutar de sus perlas. Para ver la primera, los invito a que leamos el libro de Números, capítulo 8, versículo 17. Hermana Roxana. Porque todos los primogénitos de entre los israelitas son míos, tanto hombres como animales. Los santifiqué para mí el día en el que maté a todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto. Muchas gracias, hermana Roxana. La pregunta para este versículo es, ¿cómo consideraba Jehová a los primogénitos varones de Israel? Hermano Ángel. Bueno, ellos representaban lo que eran las diversas casas, ya que eran los primogénitos. Y esto quiere decir que al mismo tiempo representaban toda la nación de Israel. Para Jehová, entonces, el que fueran primogénitos eran personas que eran dedicadas a él. Así es, muchas gracias, hermano Ángel. Bien, hermana Luirina. Por eso se le consideraba a los israelitas santos de una manera especial. Y esto llevaba a que ellos tenían que mantener esa santidad con el fin de poder llevar a cabo su servicio y que Dios continuara viéndolos de esa manera. Gracias, hermana Luirina. Ahora tenemos una pregunta más abierta. Dice, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Angélica Barrios. El capítulo 7, versículo 5, Jehová le dio instrucciones claras a Moisés que debía darle a los levitas lo que necesitaba para que se efectuara la adoración pura y ellos realizar su tarea. Esto me enseña que Jehová a través de los programas espirituales, nuestras reuniones y las diferentes escuelas, pues ayudan a fortalecer mi fe, desarrollar cualidades y mejorar mi comprensión de la palabra de Dios. También ayudar a otros a comprender la verdad. Qué bueno que Jehová nos dé lo que necesitamos para efectuar servicio sagrado a Él. Gracias, hermana Angélica. Escuchemos a la hermana Rosales. Números capítulo 7, versículo 89 muestra que Moisés tenía una relación estrecha con Jehová. De hecho, al final del versículo dice que Jehová hablaba con él. Esto se debe a la obediencia que él mostraba en todo momento, siempre que Jehová le daba alguna orden. Eso nos enseña que de igual manera nosotros, si somos obedientes, sin duda alguna tendremos una buena amistad con Jehová. Gracias por esa perla. Hermana Clara de Rodríguez. En el capítulo 8, versículo 4, vemos cómo estaba hecho el candelabro. Era oro labrado a martillo, ¿verdad? Y se había hecho de acuerdo con la visión que Jehová le había mostrado a Moisés. Esto me hace recordar las instrucciones que Jehová le da para que su servicio sea acepto. Hoy, igual, si deseamos que Jehová acepte nuestro servicio, debemos seguir instrucciones al pie de la letra que nos da la organización. Muchas gracias, hermana Clara. Hermana Sally. En varios versículos menciona harina fina. Pero ¿dónde conseguían los israelitas harina? Como movían el campamento periódicamente, no podían sembrar y cosechar trigo. Pudieron haberlo traído de Egipto, pero ya tenían un año en el desierto y en el ínterin se habían quejado de hambre. Así que lo más probable, según una obra judía, es que hacían negocios con comerciantes viajantes y cambiaban algunas de las riquezas de Egipto por trigo. Muy bien, muchas gracias por esa perla. Hermana Luirina.
En el capítulo 8, versículo 2, Jehová pide que al encender las lámparas del candelabro, éstas deben alumbrar la zona que está enfrente, es decir, la mesa con los panes. Una atalaya del año 96 realiza una fascinante similitud con nuestros días. Menciona, la acción del Espíritu Santo de Dios, como el aceite de las lámparas, arroja luz sobre la Biblia, que representa el pan enfrente que había sobre la mesa. Esto le ha proporcionado una condición iluminada o de entendimiento al esclavo fiel y prudente. Sin duda, esto le ha permitido que tengamos siempre alimento al tiempo apropiado. Así es, muchas gracias, hermana Luirina. Hermano Juaníver. En el capítulo 8, versículos 21 y 22, encontramos algunas instrucciones que deberían seguir los levitas para cumplir un proceso de purificación antes de presentarse para hacer servicio en el tabernáculo. Eso nos hace recordar los pasos que debe dar una persona para llegar a ser un testigo de Jehová dedicado y bautizado. Debe desechar cualquier cosa que no se molde a la voluntad de Jehová, y luego que tiene una vida limpia, entonces puede presentarse delante de Él. Pero no es algo que debemos hacer solo porque nos bautizamos. Es un proceso continuo. Debemos permanecer siempre limpios delante de Jehová. Así es, muchas gracias, hermano Juaníver. Hermano Fernando Domínguez. Pareció interesante que en el capítulo 8, versículo 12, dice que los levitas tenían que poner las manos sobre la cabeza de los toros para sacrificio. Y eso simplemente significaba que ese sacrificio era para ellos. Muy bien, así es, muchas gracias. Hermano Sabino. En el capítulo 7 se menciona varias veces las ofrendas quemadas. Estas ofrendas se presentaban íntegramente a Dios. El adorador no retenía para sí ninguna parte del animal. Y eso nos recuerda lo que hizo Jesucristo. A modo del holocausto, Él se entregó completamente. Gracias, Sabino. Hermano Michael Césped. El 8:24 nos muestra que había un periodo de edad en el que podían servir en el grupo de la tienda de reunión, de 25 hasta los 50. La obra Perspicacia menciona, se tenía más fuerza, madurez intelectual y juicio sano. Era la combinación de estas tres cosas. Gracias por recordarnos esa perla. Hermano Obel. En el capítulo 7, versículo 5, habla de que Jehová le dice, acéptale estas cosas, la ofrenda que ellos estaban haciendo. Para el servicio se iba a utilizar todo lo que ellos estaban dando. Bueno, hoy nuestras donaciones monetarias se utilizan también para el servicio más importante que la obra de evangelizar. Gracias, Obel, por esa perla. Hermano Rosales. Sí, el versículo 14 del capítulo 8 menciona que él separaba a los levitas entre los israelitas y era que le pertenecían a él, pero era también para que sirvieran a la misma nación. Nosotros, al igual, Jehová nos escoge. ¿Para qué? Para también servir a nuestros hermanos, servir al prójimo, llevar el mensaje. Por eso debemos meditar si nuestro corazón y nuestra disposición está de acuerdo a cómo Jehová nos ha escogido. Correcto. Muchas gracias, hermano Rosales. Hermano Kenny. Capítulo 7, versículo 3 muestra que los jefes llevaron como ofrenda 12 toros, uno por cada tribu. El toro era el animal más valioso que un israelita podía tener. De hecho, gracias a la fuerza y las energías de este animal, podían arar la tierra para cultivarlo, obtener alimentos para todo un año y continuar con vida. Ahora, el hecho de que ellos entregaran el animal demostraba que toda la nación le estaba diciendo a Jehová, te damos lo más valioso porque te amamos y confiamos en ti. Un buen ejemplo para todos nosotros. Sin duda que sí. Muchas gracias, Kenny. Hermano Juaníver. En Números 8:19, Jehová especifica que solo los levitas eran los que iban a presentar servicio a favor de la nación. Y por eso le puso una limitación. Si otra persona lo hacía, podía sufrir una serie de consecuencias hasta perder la vida. Nos hace recordar que por mucho amor que tengamos a Jehová, iniciativa y celo, también debemos reconocer que tenemos ciertas limitaciones y debemos ser modestos, respetando a quienes Jehová ha designado para que lleven la delantera. Un buen recordatorio. Muchas gracias, hermano Juaníver. Hermana Sally.
Me llamó la atención un detalle cuando los jefes de las tribus quisieron regalar unas carretas a Moisés para usar en el tabernáculo. Los versículos 4 y 5 dicen, Jehová le dijo a Moisés, acéptales estas cosas, porque se usarán para el servicio de la tienda de reunión. Parece que Jehová como que tuvo que convencerle. ¿Será que Moisés dudó en aceptarlas pensando, bueno, después, ¿cómo van a transportar sus propias cosas cada vez que nos mudamos? Entonces a veces tenemos que aprender no solo cómo dar, sino cómo aceptar elegantemente. Así es, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por sus excelentes comentarios. Muchas gracias, hermano Adán Moreno, por guiarnos en esta búsqueda de perlas espirituales y también la excelente investigación que han hecho sus comentaristas. La última parte de Tesoros de la Biblia es la lectura bíblica y en esta ocasión está asignada al hermano Evers Materán. Así que les invitamos a ubicarse en sus Biblias en Número capítulo 7 y seguir con atención los versículos 1 al 17. Adelante, hermano Materán. El día en el que Moisés terminó de montar el tabernáculo, él lo ungió y lo santificó junto con todos sus objetos, el altar y todos sus utensilios. Después de que él ungió y santificó estas cosas, los jefes de Israel, los jefes de sus casas paternas, hicieron una ofrenda. Estos jefes de las tribus que habían supervisado el registro llevaron su ofrenda delante de Jehová. 6 carretas cubiertas y 12 toros, y una carreta por cada 2 jefes y un toro por jefe. Y ellos los presentaron delante del tabernáculo. Jehová le dijo a Moisés, acéptales estas cosas, porque se usarán para el servicio de la tienda de reunión. Tienes que repartirlas entre los levitas. Dale a cada uno lo que necesite para realizar sus tareas. Así que Moisés aceptó las carretas y los toros, y los repartió entre los levitas. Le dio 2 carretas y 4 toros a los hijos de Gersón, de acuerdo con lo que necesitaban para realizar sus tareas. Y les dio 4 carretas y 8 toros a los hijos de Merarí, de acuerdo con lo que necesitaban para realizar sus tareas, dirigidos por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero no les dio nada a los hijos de Coat, porque sus tareas estaban relacionadas con el servicio del lugar santo. Ellos transportaban sobre sus hombros las cosas santas. Los jefes hicieron su ofrenda para la inauguración del altar el día en el que éste fue ungido. Cuando los jefes presentaron su ofrenda delante del altar, Jehová le dijo a Moisés, cada día uno de los jefes presentará su ofrenda para la inauguración del altar. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue esta. Para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo. Ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso. Un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada. Un cabrito para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Muchas gracias, hermano Materán. Apreciamos su excelente lectura. Hemos visto una lectura pausada, bien pronunciada, con sentimiento. Por cierto que la lección número 5 del folleto Maestros habla de leer con exactitud. Y eso fue justamente lo que vimos en su caso, hermano Materán. Dice que es leer exactamente lo que está escrito. Y algo que tenemos que mencionar que vimos en esta presentación es lo que menciona la parte final de la página 8. Hablar con claridad, pronunciar bien las palabras, manteniendo la cabeza levantada y abriendo bien la boca. Y eso es lo que vimos en su caso, hermano Materán. Usted estaba bien erguido, su cabeza estaba recta,
viendo hacia la Biblia. Eso permite que se escuche mejor y también que se pronuncie mejor. Y no hubo una exageración en la pronunciación. Fue una lectura bien sencilla, pero muy amena. Gracias de verdad por su participación. Bien, a continuación entonces pasaremos a la siguiente sección de nuestra reunión. Seamos mejores maestros. Y es muy especial, porque vamos a ver 4 maneras prácticas en las cuales nosotros podemos invitar a una persona a la conmemoración. La primera parte será invitar a alguien a la conmemoración, pero valiéndose de las ideas para conversar. Esta parte está a cargo de la hermana Sally de Donald y le acompaña la hermana Astrid de Rosales. Vamos a verlas. Gracias, Astrid, por ayudarme con esos pedidos. Había más de lo que pensaba. De nada, Sally. La jefa va a estar contenta. Bueno, espero que sí. Mira, cambiando de tema, Astrid, me gustaría invitarte a un evento que vamos a celebrar millones de personas. Se trata del aniversario de la muerte de Jesús. Después te voy a invitar tu invitación personal con la fecha, la hora y cómo te puedes conectar por Zoom. Ok. Astrid, una pregunta. Para ti, ¿quién era Jesús? Dios hecho hombre, es lo que he escuchado decir. Muchas personas creen eso. Una vez Jesús preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy? Permíteme leerte su respuesta, que está en Mateo 16, versículo 16. Y Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Astrid, ¿sabías que Jesús nos pidió celebrar el día de su muerte? No, realmente eso no lo sabía. Sí, lo hizo. Y como somos cristianos, o sea, seguidores de Cristo, queremos obedecer, ¿verdad? Y así mostrar nuestra gratitud por todo lo que Él hizo. Astrid, ¿te has preguntado alguna vez por qué Jesús tuvo que morir? No me lo he preguntado, pero es una buena pregunta. ¿Verdad que sí? Porque Él era perfecto. Él pudo haber seguido viviendo, predicando, curando. Mañana te tengo que llamar para explicarte de los nuevos productos y después te voy a contestar la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Te parece? Bueno, sí, ¿cómo no? Muy bien. Ahora mismo te envío la invitación que te mencioné. Ok. Muchas gracias, hermana Sally, hermana Rosales. Excelente exposición. Nos ha mostrado una forma efectiva de hacer o invitar a alguien a la conmemoración y hacerlo de forma efectiva en 2 minutos. Por cierto, había algo que la hermana Sally estaba observando, que era la lección número 11, hablar con entusiasmo. En la página 14 del folleto Maestros nos menciona que una forma efectiva de hacerlo es hablando con el corazón, mostrando lo que siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad. Y aunque usted estaba hablando por teléfono, de todas formas podemos sentir en su voz que estaba emocionada, que usted había pensado bien lo que le iba a decir a la persona y lo hizo desde el corazón. Excelente. Es un buen ejemplo que queremos imitar cuando predicamos por teléfono. Muy bien, ahora vamos a pasar a la revisita. Vamos a ver cómo hacer una revisita efectiva invitando a alguien a la conmemoración. En este caso en particular, a alguien que ya había mostrado interés y haya aceptado la invitación a la conmemoración. Vamos a ver cómo hacen esta revisita la hermana Rosana de Castro junto con la hermana Angélica Barrios. Hola, Angélica. Hola, Roxana. Mira, me alegró conversar contigo ayer. ¿Lograste descargar la invitación? Sí, Roxana, de hecho me pareció muy interesante. Nunca había recibido una invitación. Qué bueno, Angélica, me alegra. Quería recordarte que esa invitación para la conmemoración o aniversario de Jesús se va a hacer el 27 de marzo, de manera virtual. Después te explico con más detalle. En estos minuticos me gustaría responder la pregunta que quedamos pendientes sobre ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y la respuesta está en la Biblia en Mateo capítulo 20, versículo 28. Te voy a enviar el capture y me avisas cuando te llegue. Sí, listo, ya me llegó. ¿Puedes leerlo, por favor?
Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que se le sirviera, sino para servir a los demás, para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Gracias, Angélica. Entonces, según el texto, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Bueno, dice que para rescatarnos, pero ¿de qué? Bueno, Angélica, para rescatarnos del pecado y la muerte. Jesús fue como ese camino para que nosotros tengamos una buena amistad con Jehová y que cuando le oremos podemos pedirle abiertamente que perdone nuestros pecados. Volviendo al texto, ¿por cuántas personas estuvo dispuesto a morir Jesús? Bueno, dice que por muchas personas. Así es. O sea que Jesús estuvo dispuesto a morir tanto por ti como por mí. Qué muestra de amor, ¿verdad?, de parte de Dios, a permitir que Jesús muriera por toda la humanidad. Algo que ningún ser humano está dispuesto a hacer, y menos por personas que no conocen, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Cómo puedo yo ahora demostrar agradecimiento por ese sacrificio de Jesús? Bueno, la verdad es que nunca me había hecho esa pregunta. Bueno, Angélica, como ya vamos a empezar a trabajar, me gustaría llamarte en nuestro tiempo libre para responderte esa pregunta con la Biblia, así como lo hicimos ahorita, de manera breve. ¿Te parece? Está bien, voy a esperar tu llamada. Bueno, chao, Angélica. Chao. Muchas gracias, hermana Roxana, hermana Angélica, por esta excelente demostración. Vimos cómo abordaron a una persona que ya había mostrado cierto interés en los asuntos bíblicos y recalcarle la importancia de asistir a la conmemoración. Por cierto, hay una lección que estaba observando a la hermana Roxana, es la lección número 6, explicar bien los textos bíblicos. La información nos dice que no nos podemos limitar solamente a decirle a una persona que le vamos a leer un texto de la Biblia, sino que tenemos que explicarlo, que el oyente pueda ver qué relación tiene ese texto con lo que estamos conversando con él. Y lo vimos en el caso de la hermana Roxana, ¿verdad? Ella, antes de mandar a leerle el pasaje bíblico, le hizo una pregunta o le recordó una pregunta que habían dejado en el aire y a continuación lo ató con el texto bíblico para explicar por qué tuvo que venir Jesús a la tierra y por qué tuvo que morir. Y lo hizo, como dice la información, con una explicación sencilla. Excelente. Muy bien. Buena presentación de parte de ambas. Vamos ahora a la siguiente parte. De nuevo es una revisita, pero esta vez le añadimos que esta persona ya había estudiado la Biblia en el pasado. Veamos cómo entonces la publicadora se vale de eso para invitar a la persona a la conmemoración. Esta parte está a cargo de la hermana Luirina de la Tuleri, junto con la hermana Clara de Rodríguez. Las escuchamos. Hola Clara, ¿cómo estás? Luirina, oye, tanto tiempo sin saber de ti. Bueno, aquí estamos, tú sabes. Claro. Cuánto me alegra verte, Clarita. Precisamente te llamaba para saber cómo estás tú y tu familia con toda esta situación mundial. Bueno, haciendo lo que se puede dentro de todo esto. Claro, entiendo. Pero qué bueno saber que no desfallece. Clarita, ¿por casualidad recuerdas cuando estudiamos juntas la Biblia lo que dijo Jesús sobre estos acontecimientos actuales? Sí, me acuerdo. Tú me dijiste que esto eran cosas que tenían que pasar. Exacto. De hecho, una de las razones por la cual Jesús vino a la tierra fue para dar a conocer, entre otras cosas, lo que ocurriría en el futuro y qué papel cumpliría Él en estos tiempos. Sí, también recuerdo algo de eso. Qué bien, me alegra que lo recuerdes. También Él dejó algunos mandatos para sus discípulos, entre otros, conmemorar su muerte. ¿Lo recuerdas? Sí, algo así como tú me hablabas de la cena del Señor. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Bueno, la noche antes de morir, después de tomar el pan y el vino, Jesús les dijo a sus discípulos lo que leemos en Lucas capítulo 22, versículo 19 en su parte B. Te lo voy a leer. Okay. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Esta es otra razón por la que te estoy llamando. Pues para el sábado 27 de marzo, después de la puesta de sol, vamos a reunirnos de manera virtual para conmemorar su muerte un año más. Allí se dará una breve explicación en un discurso de cómo nos sigue beneficiando su muerte, incluso en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. ¿Te gustaría asistir? Sí, claro, por supuesto. Me vendría muy bien refrescar esa información. Excelente. Te voy a enviar la invitación para ese día. Es un link. Te la estoy enviando. ¿Te llegó? Sí, aquí está.
Ok, mira, me gustaría llamarte mañana, dándote oportunidad que descargues la invitación, la puedas ver y leer, y luego mañana explicarte otros detalles del evento, ¿te parece? Sí, me parece bien. Bueno, Clarita, me alegró mucho saber de ti y conversar. Mañana seguimos, ¿qué tal? Está bien, Luirina, gracias por llamarme. Bueno, te espero mañana. Chao. Ok, chao. Muchas gracias, hermana Lurina, hermana Clara, por también mostrarnos una manera efectiva de invitar o despertar el interés de una persona que antes estudiaba la Biblia para que asista a la conmemoración. Por cierto, hermana Lurina, nos gustó mucho cómo abordó la lección número 12, que habla de mostrar amabilidad y empatía. Y no nos queda duda que eso fue lo que vimos acá, ¿verdad? Una persona que se expresaba con alegría, con sinceridad, con preocupación por alguien que en algún momento también se interesó en la palabra de Dios. De hecho, la información nos menciona en el tercer punto una manera muy práctica de mostrar interés. Dice, puede lograrlo usando un tono de voz agradable y gestos apropiados. Y la persona podía ver los gestos porque se trataba de una videollamada. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales, sonría con frecuencia. Y eso fue lo que vimos en el caso de la hermana Lurina. Una buena sonrisa, una sonrisa cálida que cautivó a la persona con la que estaba hablando. Muy bien, excelente presentación. Ahora pasaremos a la última revisita y la última parte también de Seamos Mejores Maestros. En este caso le va a tocar al hermano Kenny Latuleri junto con el hermano Ángel Rosales. La intención en este caso es invitar a la conmemoración a un familiar a quien le haya predicado en el pasado. Vamos a ver cómo ellos lo hacen. Hola Kenny, ¿cómo estás? Me alegra escucharte. Sabes que me gustó muchísimo el discurso que dieron por la radio. Buenísimo. Oye, qué bueno que lo pudiste escuchar, primo. De verdad que me alegra muchísimo. Sí, estuvo muy bueno. Mira, ¿y a qué se debe que me estés llamando? Cuéntame. Bueno, mira, aparte de compartir información bíblica como en ocasiones anteriores, es también para hacerte una invitación al evento más importante que tendremos este año. ¿Cuál es ese evento? Es la conmemoración. ¿Sabes tú lo que es la conmemoración, primo? No sé. Bueno, se trata de una reunión sencilla en la que nosotros, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús y también le damos significado a su muerte. ¿Cuánto nos beneficia a nosotros? Este año va a ser el 27 de marzo, día sábado, después de la puesta del sol. De verdad que me encantaría que puedas asistir, primo. ¿Y cómo hago para estar allí? Bueno, la asistencia lo más probable es que no sea de forma presencial, sino de manera virtual, a través de una aplicación o a través de una llamada telefónica. ¿Cómo se te haría más fácil a ti? No, por llamada. Bueno, yo me puedo comprometer a llamarte, ¿te parece? Sí, claro. Muy bien. Quiero aprovechar la ocasión para mostrarte el precepto bíblico del por qué nosotros conmemoramos o celebramos la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Te lo puedo leer aquí en la Biblia? Sí. Muy bien, aquí en Lucas capítulo 22, versículo 19, nota cómo dice. Después tomó un pan, es decir, Jesús, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos, es decir, a sus discípulos, y les dijo, esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Según leímos, primo, ¿por qué debemos nosotros conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesús? Bueno, allí Jesús dijo, sigan haciendo esto en memoria de mí, hay que recordarlo entonces. Correcto, muy bien. Y sabes, ya yo te envié la invitación a tu correo electrónico. Puedes invitar también a mi tía, a los primos, a Sara, para que también se puedan beneficiar de ella. Ah, cómo no, luego entonces la reviso, claro. Correcto. Y en una llamada posterior me gustaría responder la siguiente pregunta. ¿Por qué Jehová y Jesús se alegran tanto cuando nosotros asistimos a la conmemoración? ¿Qué te parece? Oye, buenísimo. Entonces espero tu llamada. Está bien. Queremos agradecer al hermano Latuleri y al hermano Rosales por habernos hecho esta revisita modelo de alguien, de un familiar que en el pasado ya se le había predicado. Y pensamos que dieron en el clavo con la forma como lo hicieron. La lección número 17 del folleto Maestros habla de sencillez, hablar con sencillez. Y eso fue lo que vimos en el caso suyo, hermano Latuleri. Ayudó a su oyente
a entender lo que estaba diciendo porque utilizó palabras sencillas, nada complicado. Y hasta incluso cuando estaba hablando de la conmemoración le explicó qué significaba la conmemoración, por qué asistimos a la conmemoración. Eso es lo que se espera, porque de hecho la información habla de explicar los términos poco conocidos. Y su familiar no sabía qué era la conmemoración ni por qué asistíamos a ella. Eso debemos tenerlo presente. Aunque son términos conocidos para nosotros, no queremos dar por sentado que los demás también lo saben. Excelente. Muy buena participación.